y obviamente la oposición política está preocupada porque está viendo que le está llegando al gobierno recursos de organismos internacionales que antes eran restrictivos, ahora se lo están dando en forma abierta para que aumenten el gasto, y esto favorece políticamente a las autoridades del gobierno. Eso, en términos económicos, ¿qué va a significar? Bueno, va a significar que la economía va a disponer de recursos para hacer inversiones, el gobierno va a poder hacer grandes inversiones y no va a tener una restricción fiscal como lo demandaba un acuerdo con el Fondo Monetario en épocas anteriores. La historia de los acuerdos con el Fondo indica cuáles son las consecuencias que se derivan normalmente. Después de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la economía terminaba estancada, prácticamente, en todos los casos, porque el gobierno tenía las manos atadas para gastar. Y entonces había que pasar por un proceso, pero además habían cargas nuevas impositivas y había toda una serie de situaciones que afectaban mucho lo que era el ambiente político del gobierno de turno. Todo eso es contrario en este momento. Entonces, esa es lo que está el efecto, si se puede decir así, que ha tenido esta situación de la economía internacional en una economía como la dominicana. Mientras tanto, hay variables internas que nosotros tenemos aquí números de algunas variables de cómo esto ya está teniendo algunos efectos. Y lo que hablábamos, en el sentido de que la economía dominicana va a crecer más incluso de lo que se previó en el acuerdo con el Fondo Monetario, porque se habló de 0.5 a 1.5 en el acuerdo con el Fondo, y nosotros pensamos que la economía dominicana este año va a terminar creciendo entre un 2.8 y un 3%, 2.5, 3% más o menos, que va a estar muy por encima de lo que ya está previsto en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, tú tienes algunas lecturas que hay que también tomarlas en consideración. No, eso mismo, Luis. Obviamente es cierto que ya finalmente la economía dominicana va a lograr cerrar con un crecimiento probablemente ligeramente superior al 3%, si no hay, bueno, ya casi llegamos a las 2/3 partes del último trimestre del año. Ya el dinero del fondo ha llegado, ya se nota un poquito más de movimiento. Ahora bien, es interesante que cuando analizamos los componentes del crecimiento, y probablemente sea uno de los grandes retos de la economía dominicana de cara a lo que es esta estrategia nacional de desarrollo que está presentando el ingeniero Temístocles Montaz al país, es el caso de los sectores productivos. Hemos visto cómo en el periodo abril 2008, abril 2009, según las mismas cifras de la encuesta de fuerza laboral que realiza cada semestre el Banco Central de la República Dominicana, los sectores industriales, incluyendo Zona Franca, perdieron 120.000 empleos en los últimos 12 meses. Y que de esos, que eso fue también una de las grandes sorpresas y tema también de debate, que a diferencia de lo que muchos estaban pensando, de que esta caída de empleo se concentraba básicamente en las zonas francas, resultó ser exactamente lo contrario. Las zonas francas perdieron durante el último año unos 10.000 empleos, que obviamente es algo que hay que lamentar, pero que es una cifra que puede haber sido muy superior de no haber sido por una serie de programas muy bondadosos hacia el sector que lograron básicamente limitar esas pérdidas de empleos. Eso quiere decir que el resto de los sectores industriales, básicamente los que están fuera de Zona Franca, están perdiendo cada mes lo que Zona Franca perdió en un año. Y yo creo que le tengo que poner mucho el ojo a esto, porque cuando se vaya a reactivar la economía, como muy bien tú lo explicaste al principio, tradicionalmente lo que crece es la demanda de productos importados. Entonces es muy posible que este crecimiento que vamos a tener de la economía dominicana lo está aprovechando mucho más el importador y el productor que esté del otro lado del mar. Y ahí cuando yo veo en los titulares, y eso que yo no tengo nada en contra del sector importador o comerciante de vehículos de la República Dominicana, pero tenemos que entender qué significa lograr una tasa de interés muy baja para la venta de vehículos
es cierto que eso reactiva muchas recaudaciones, captaciones de ingreso, porque el vehículo, en todos los países del mundo, es una forma de percepción de ingresos por parte del Estado muy importante. Ahora bien, a diferencia de lo que acontece en Europa, en los Estados Unidos, donde se da como primer mecanismo de ayuda a este sector, porque un sector manufacturero muy importante, no lo es en el caso de la República Dominicana. Y si logramos lo que había sucedido en el 2007, yo recuerdo durante el año pasado, varias veces aquí en el programa, yo lo había advertido, me parece preocupante de que el sector financiero tenga la capacidad de bajar la tasa al 11, al 12% para adquirir vehículo, pero todavía ni tiene la capacidad de bajarlo al 20% para financiar actividades productivas. Que eso es algo que nos tiene que llamar mucho a la reflexión, porque cuando estamos ofreciendo tasa de interés al 11 para comprar vehículo y al 20 para producir localmente, lo que estamos haciendo es, estamos financiando con tasas baratas la industria manufacturera de los Estados Unidos, de Japón y de la Unión Europea. Y yo creo que esto no está favoreciendo la creación de empleos, y ahí habría de buscar la forma de que podamos volver a darle el interés al sector financiero, estar apoyando más bien las actividades manufactureras, más que las actividades de estar importando bienes manufacturados. Eso es muy importante, y si uno analiza un poco lo que ha ocurrido en la historia económica reciente de la República Dominicana, puede valorar mucho mejor eso. Vamos a hacer una pausa y retornamos con ese tema. Bien, estamos de regreso en la parte final de la agenda económica del día de hoy. Luis Núñez, un servidor, analizando un poquito qué va a pasar de ahí en adelante con la economía global y especialmente con la economía dominicana. Al salir del segmento anterior, estábamos discutiendo el tema de la tasa de interés y de cómo canalizar quizás mejor los recursos hacia actividades productivas. Yo recuerdo hace 2 años haber conversado con unos amigos que tienen una actividad de producción en el campo. No voy a revelar quizás el rubro, porque son muy pocos en este rubro y yo no quiero obviamente desvelar ahí secretos de fábrica, pero yo recuerdo que una pareja joven que está produciendo rubros que hoy se ven en los supermercados, no voy a decir más nada, y obviamente muy entusiasmados los jóvenes van a ver a su banco favorito para pedir un préstamo para ampliar las facilidades de producción y ayudar un poquito con el tema del capital de trabajo, que es, vamos a decir, el quehacer diario de cualquier empresa, especialmente las empresas productoras. Pues le rechazaron el préstamo o le estaban pidiendo muchas garantías. Pero alguien en el banco les dijo, pero muchachos, no sean tontos, ¿para qué necesitan el dinero? Bueno, para producir, para aumentar la producción. No, están equivocados. Si ustedes quieren dinero prestado, soliciten un préstamo para adquirir 2 jipetas. Los muchachos se miraron, eso es bueno, se le prendieron un bombillo. Entonces, ¿qué hicieron? Armaron una solicitud de financiamiento, compraron 2 jipetas, lograron hacer una negociación sin papeles para entonces vender esas jipetas y con este dinero poder tener un financiamiento para sus actividades productivas. Yo creo que eso nos ilustra un poquito lo absurdo que tenemos a veces de esas situaciones. Yo creo que ahí debería haber algunas soluciones creativas, porque hay que entender también el que presta el dinero. Claro. El negocio del banquero es ganar dinero. Y ahí yo creo que a veces nos perdemos. Un banco no es la Cruz Roja. El banco, sea el que sea, presta dinero para ganar dinero. Parte de este dinero, de hecho, lo tiene que devolver a los ahorrantes, porque también da un costo este dinero. Y lo otro también tiene que satisfacer el apetito de sus accionistas, como lo es en cualquier otro negocio.